Bienvenidos, bienvenidas a este espacio para cuestionar lo establecido, desafiar tus propios límites e ir más allá de donde estás ahora. Un podcast de la mano de personas que nos acompañarán a abrir la mente en temas que tienen que ver con innovación, liderazgo, creatividad, desarrollo profesional. Soy Vanessa Carrera, experta en innovación y gestión del cambio, autora del libro Abraza los cambios, directora y fundadora de la consultora Insighters, y estoy aquí para acompañarte en este espacio. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast y hoy tengo el placer de tener a otro lado, o conmigo mejor dicho, a Neus Portas, una persona que me hace especialmente ilusión porque vamos a estar explorando juntas qué es la creatividad y cómo nos puede ayudar a sacar todo ese potencial que llevamos dentro. Neus es creadora del proyecto Date Permiso y, como digo, tiene un proyecto que es este, que ahora nos contará un poquito más ella en profundidad, pero para mí me parece muy interesante esa conexión que ha hecho entre creatividad y ayudar a sacar ese potencial o esa habilidad que tenemos. Bienvenida, Neus. Gracias, Vanessa, muchas gracias. Un placer estar aquí conversando sobre esto. Neus, a mí me gustaría que para empezar bajemos a tierra la etiqueta creatividad, porque a veces nos pasa que, no sé si te pasará, seguramente lo compartirás, pero a veces tenemos como etiquetas, ¿no? Nos pasa con creatividad, innovación, que son como muy lejanas a la vida real y al final nos alejan mucho del propio significado de la etiqueta. ¿Qué es para ti la creatividad? Pues la creatividad al final es una habilidad de las más básicas que tenemos, pero que más olvidadas o que más hemos rechazado porque se ha vinculado a elementos más técnicos, más que parece que está vinculado a un talento específico que solo algunos tienen, pero al final la creatividad es la capacidad de encontrar soluciones a las necesidades que tenemos y continuamente, quiero decir, estamos creando, estamos tomando decisiones, estamos solucionando problemas con los que nos encontramos, estamos creando continuamente, pero eso no lo vinculamos a creatividad, ¿no? Lo damos por sentado, pero eso es creatividad. Luego, lógicamente, cuando ya entramos a analizar la habilidad, pues podemos encontrar muchos tipos de creatividad. Es verdad que cada uno, en función de la manera que tenga de pensar y de cómo ya entramos en temas ya incluso neurocientíficos, de cómo desarrolla cada uno la creatividad, pero es al final una habilidad innata que todos de pequeños tenemos y que vamos perdiendo por esa etiqueta que le hemos puesto, que lo hemos magnificado y que parece que solo está al alcance de unos pocos, ¿no? Y además, comentábamos, ¿no?, antes que lo hemos vinculado a una habilidad que nos da reparo decir que somos creativos, porque parece soberbio, ¿no? Parece que, wow, yo tengo el don de la creatividad. No, todos lo tenemos, pero lo que comentábamos, ¿no?, que cuando preguntas quién es creativo, a veces incluso quien se siente creativo es como, no lo digo porque va a parecer muy, ¿no? Entonces sí, creo que hay que reivindicar esta capacidad creativa que todos, cada uno a su manera, tenemos, ¿no? Y fíjate, es interesante por eso, porque cuando empiezas a desmitificar, ¿no?, la creatividad y empiezas a bajar la tierra y ves, como bien dices, que somos creativos en el día a día, en un montón de situaciones. Además, yo a veces pongo el ejemplo, ¿no?, cuando me dicen, no soy creativo. Digo, ¿alguna vez has inventado alguna historia, una excusa, le has inventado un cuento para tu hijo, para tu hija? Eso sí, pues es que eso también es ser creativo, ¿no? Claro. Entonces no tenemos que ser Van Gogh ni inventar la rueda para ser creativos, ¿no? Claro. Es desmitificar, pero al mismo tiempo darle la importancia que tiene, que es mucha, ¿no? Porque solo desde ahí la practicaremos, porque al final la creatividad se practica o se adormece, ¿no? ¿Sabes? Hubo en esos momentos de la carrera espacial y que se buscaba, pues, la capacidad creativa entre muchas otras habilidades, hicieron un estudio en colegios y entonces vieron que con 6, 7 añitos, con un clip de estos de papel, ¿no?, y que decían cuántas cosas pueden ser, y sacaban como 150 opciones, ¿no?, los niños. Luego, con los mismos niños, cuando tenían 15 años, el porcentaje de esos niños que eran capaces de encontrar soluciones bajaba, y a cada vez que lo hacían, según crecían esos niños, al final pues se quedaban los pocos que habían mantenido la creatividad. Pero cuando lo preguntaron siendo niños, el nivel de creación que tenían era de genio, ¿no? Luego lo mantenían muy pocos, pero quiero decir que de forma innata lo tenemos, ¿no? Pero lo vamos perdiendo. Yo por mi experiencia me he encontrado a veces que lo vamos perdiendo por esas creencias, esos juicios, ¿no?, que nos limitan mucho. También a veces a no saber gestionarnos emocionalmente, porque a veces cuando hacemos algo creativamente aparece la frustración, como sale al principio. Claro. Para ti, ¿cuáles son como algunos de estos elementos que nos limitan a la hora de ser más creativos o de seguir desarrollando esa creatividad? Yo creo que hay esto que dices, ¿no?, de bueno, que nos limitamos por el miedo al error, porque cuando creas te tienes que equivocar.
es que si la aciertas a la primera, es que igual el reto no era tal, ¿no? Al final la creatividad lo aplicas cuando hay algo que no hemos solucionado antes, que el problema es nuevo, con lo cual no tenemos la solución. Es normal equivocarse. Pero el error nos da miedo a todos, no está. Ahora empezamos a hablar de lo bueno, ¿no? Del aprendizaje que hay detrás del error, pero incluso hablándolo sí, una cosa es comentarlo, escribir sobre ello y reivindicarlo, y lo otro es equivocarte, estar tú ahí, ¿no? Entonces yo creo que esto es el miedo al error, el querer encontrar eso, a lo mejor lo hemos vinculado a que la solución es wow, ¿no? Cuando a veces la solución más efectiva es la más sencilla, que es ¿no? Que no es tan wow, no es tan impresionante el resultado, pero soluciona. Creo que también se ha vinculado mucho la creatividad a un talento artístico, y este talento artístico se ha vinculado a una técnica, que son dos pasos, porque el arte es verdad que, ¿no? Y luego, si quieres lo hablamos, nos ayuda a sacar esta capacidad creativa. El problema es cuando el arte lo vinculamos a pintar bien, dibujar bien, escribir bien, bailar bien. Entonces, como también hay un trabajo ahí, o a lo mejor queremos expresar la creatividad artísticamente, pero no con esa técnica, también nos frustramos y decidimos que como no sé dibujar bien, no soy creativo, ¿no? Como nos saltamos 3 pasos directamente y decidimos ahí que tampoco lo somos. Entonces, para mí, yo creo que son... Y luego también el adormecimiento, ¿no? Si apagas la curiosidad, la capacidad de hacerte preguntas, todo esto también adormece la creatividad. Al final, los niños están preguntando continuamente, están descubriendo el mundo, tienen tantos inputs que, claro, están creando continuamente porque tienen el estímulo. Creo que si nos ponemos en un plan de vida lineal, repetitivo, en el momento en que estamos en una rutina poco inspiradora, que tiramos de automatismos porque es sota caballo rey, ya sabemos cada día lo que hacemos, ahí estamos apagando un poco, estamos cerrando las puertas a la creatividad, no nos hacemos preguntas nuevas y esto también la adormece, ¿no? Entonces, igual que se practica la creatividad, también se adormece, ¿no? Porque tiene esta capacidad. Neus, cuéntanos sobre esa conexión que haces tú entre creatividad y como herramienta para poder sacar ese potencial que tenemos. ¿Cómo lo haces? ¿Por qué? ¿De dónde sale ese concepto, esa conexión? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, yo me di cuenta que trabajando la creatividad, que es un entorno en el que siempre he estado, ¿no? Pero es verdad que a veces lo he afrontado más desde un lugar de aprendizaje, he hablado más de aprendizaje, otras veces más de liderazgo puramente, de acompañamiento. Entonces veía que esta parte creativa, había que cuando nos atrevíamos a ser creativos, a pensar diferente, a sentirnos capaces, y ya te digo, y esto sucede cuando lideras, cuando estás aprendiendo, cuando estás haciendo otras cosas, estás usando esta creatividad que hablábamos, que no es un fin en sí mismo, sino que es algo que hacemos continuamente, incluso como parte de un proceso. Vi que salían cosas que uno, se sentía capaz, era más feliz, se le ocurrían otras cosas. Al ser creativo. Claro, ¿no? ¿Vale? Cuando estaba sin darse cuenta siendo creativo. Y vi además que había como muchos elementos de eso. Cuando estás aprendiendo, estás emprendiendo un proyecto, cuando estás siendo creativo, estás aplicando la curiosidad, te estás haciendo preguntas, estás perdiendo el miedo a equivocarte. Había muchas cosas que sucedían, ¿no? Entonces dije, ¿qué pasa si la creatividad, no buscamos ser creativos per se, sino que usamos la creatividad para hacer todo lo demás, ¿no? Y ahí es donde me empecé a dar cuenta de la potencia que tiene la creatividad como medio para todo lo demás en nuestra vida, ¿no? Entonces... Fíjate, estoy pensando incluso cuando haces algo creativamente, ¿no? O consigues solucionar algo creativamente, la confianza, por ejemplo. El nivel de confianza es como, lo he solucionado, ¿no? Porque he buscado soluciones, he llegado hasta aquí en un proceso entonces he sido capaz de poder reconocer ese proceso y llegar a algo. Eso es, sí. Entonces me di cuenta ahí, ¿no? Que como yo tengo, mi propósito siempre está en el acompañamiento de las personas. Me di cuenta que eso, ¿no? Que cuando encontrabas una solución, lo que sucedía es que uno se sentía bien, ya más allá de lo brillante o no tan brillante que fuera la solución, ¿no? Además de la colaboración cuando se están generando ideas, de la capacidad de escuchar al otro, de sentirse parte de algo. Entonces, más allá de la idea que saliera, que eso estaba muy bien para el proyecto en sí, lo bonito era lo que pasaba con las personas, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé a poner el foco en ese proceso creativo, ¿no? Más que en el resultado creativo. Hemos estado comentando esos límites que a veces nos aparecen, has hablado del tema del fracaso, el miedo al fracaso, la gestión emocional, las creencias y juicios.
Y has hablado ahora de cuando nos atrevemos a ser creativos. ¿Cómo nos podemos seguir atreviendo? ¿Cómo podemos atrevernos más a ser creativos? Alguien nos esté escuchando ahora y que diga, yo no soy creativo, no soy creativa. ¿Cómo se puede atrever a ser más creativo o más creativa? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo diría, lo primero, confiar en que se es creativo y que se tiene la capacidad creativa. Luego, entender también que hay diferentes tipos de creatividad y a lo mejor conocerse uno mismo para ver qué tipo de creatividad, ¿no? Puede ser una creatividad más analítica, aunque no lo parezca, o una creatividad pues más caótica. Al final es creativo un artista, que es lo que vinculamos, pero un científico es muy creativo. Está haciendo prueba-error, está encontrándose, está planteando preguntas nuevas. Es decir, que hay creatividad en todos lados. Entonces, a lo mejor es identificar uno mismo qué tipo de creatividad siente que tiene, porque a lo mejor no es siempre la que cree, pero bueno, hacerse preguntas, ¿no? Y luego eso, el preguntarse sobre la creatividad de uno mismo y luego practicarla, perdiendo el miedo a equivocarse, probando dónde se siente más cómodo, haciéndose preguntas continuamente, permitiéndose cierta vulnerabilidad, porque al final cuando eres creativo también hay una parte de expresión, hay una parte de reconocimiento, hay una parte personal, ¿no? Y sobre todo disfrutando, ¿no? Yo al final lo de date permiso es por eso, de date permiso para probar, ¿no? Y disfrutar el proceso. No busques tener la superidea ni pintar el supercuadro. No, permítete el disfrutar haciendo, ¿no? Yo creo Fíjate, que eso me parece muy interesante. Y en una sociedad que a veces ponemos mucho foco, como decías, pero a nivel, por ejemplo, las empresas, ¿no? Tema de objetivos, resultados, incluso siempre. en educación. A veces es como Claro. llegar al examen, a Sí. la puntuación, a la nota del proyecto, ¿no? Sí. Entonces, cómo ir transformando también todo eso a nivel también sociedad, ¿no? Lo que dices, Totalmente. lo que va poniendo foco en el proceso y lo que va Sí. apareciendo en el proceso, que puede ser muy rico, ¿no? De alguna Claro. manera. Es que fíjate, 45 minutos de creación, de pintar, garabatear, pero como lo hagas, aunque no tengas ni idea, garabatear todos sabemos, cortar y pegar como hago yo con el collage, pintar, eso todos lo sabemos y de pequeños todos lo hacíamos. 45 minutos así, creando así, bajan los niveles de oxitocina, independientemente del resultado. Entonces, es eso, es que el proceso tiene mucha importancia, nos aporta muchísimo beneficio, ¿no? Lo que pasa que si nos enfocamos en el resultado, luego ya no, en vez de bajar la oxitocina, nos sube el cortisol por ese estrés de la presión de tener que hacerlo bien. Pero si lo revertimos y nos olvidamos, yo como digo siempre, es rompe el papel después. Piensa que lo vas a romper, que no lo va a ver nadie. Y así ya el resultado desaparece, ¿no? Estás enfocado solo en el proceso. Y qué importante cuando nos vamos haciendo mayores, ¿no? Mm. Ayer me preguntaba a mi hija, le contaba, digo, yo de pequeña pintaba un montón. Y los niños que son, dice, ¿por qué no pintas, mamá? Claro, Digo, claro. tienes razón, ¿por qué no pinto? ¿Por qué no lo haces, no? Sí, este es un poco ese date permiso del que tú hablas, ¿no? Sí, es que es una forma de meditación activa, porque estás en el presente, estás enfocado en lo que... Sí, y lo hemos perdido, es una pena. Neus, vamos a hablar un poquito ahora de liderazgo creativo. ¿Qué es para ti liderazgo creativo? Y también por qué es importante desarrollarlo o ponerlo ahora en valor en estos momentos, ¿no? Sí. Bueno, para mí el liderazgo creativo tiene las dos visiones, es de qué manera lideras y para qué lideras, ¿no? Entonces, en un contexto en el que la creatividad, yo os digo, la creatividad es lo que nos va a salvar, porque... Por lo que decimos, porque como no es solo el resultado, es el proceso, una máquina puede aprender a dar resultados creativos, pero el proceso no nos lo va a quitar nadie al final, ¿no? Es lo que digo de yo, ¿para qué quiero que una máquina pinte por mí? Si a mí lo que me gusta es el proceso, ¿no? Entonces creo que a la hora de liderar, entender esto va de entender mucho más a las personas, va de permitir probar y equivocarse, y entendiendo que como tenemos que estar encontrando soluciones nuevas a problemas que no existían hasta ahora, porque los problemas que aparecen ahora, y además son esos wicked problems, ¿no? de encontrar soluciones a problemas que nunca nos hemos encontrado, con lo cual no hay un histórico de qué funcionó antes. Casi lo que nos cambia ya son las preguntas, ¿no? Nos tenemos que hacer preguntas nuevas. Un líder tiene que provocar estas preguntas. Tiene que hacérselas y tiene que provocarlas, ¿no? En el equipo. A la hora de liderar tiene que ser capaz él mismo también de encontrar otras maneras de liderar, de ya no tirar de histórico tampoco, ¿no? Porque el talento ha cambiado, la forma de trabajar ha cambiado, desde la qué necesitan las empresas a cómo se trabaja en equipo, todo el tema en remoto. Está cambiando tanto el día a día, la manera en que se trabaja,
que la manera de liderar también se tiene que estar haciendo preguntas nuevas continuamente y tiene que provocar esta capacidad creativa en los equipos también, ¿no? Qué interesante porque a veces trabajando en liderazgo a mí me preguntan, me dicen, pero dime qué tengo que hacer, o sea, dame la herramienta, lo que tengo que hacer ahora para poder liderar y conseguir el compromiso de esas personas, ¿no? Entonces, Claro. qué interesante poder llevar ese enfoque de crea tu propia manera, tus propios modelos, ¿no? Actualiza tus modelos, pero esa parte de crea, ¿no? Crea y crea tus soluciones a la hora de liderar. Claro, sí. Pero claro, las personas a veces estamos como muy, pues eso, muy con una tendencia de dime qué tengo que hacer exactamente, ¿no? Claro, es que estamos muy acostumbrados a aprender desde las respuestas. Eso es, ¿no? eso es. Nos enseñan las respuestas y con eso ya sabemos. Y lo complicado y bonito de este momento que estamos viviendo es que ya no va de saberse las respuestas, sino de hacer nuevas preguntas continuamente, porque también asumiendo que cuando sepamos las respuestas a esas preguntas vamos a tener que volver a reformularlas, ¿no? Y cuando se habla con personas, imagínate, ¿no? Si lo que es un poco difícil de entender es cómo se ha hecho hasta ahora para... Bueno, se entiende, ¿no? Que se tira de un guión, pero claro, eso explica muchas cosas, porque por más que queramos hacer las cosas siempre iguales, las personas no somos en un equipo. Es que cada persona es diferente, cada equipo es diferente, ese equipo en un contexto es de una manera, en otro es de otra, con un líder es de una manera. Entonces, bueno, ¿no? Este paso casi de gestor a líder, claro, el gestor puede saber cómo se gestiona, puede ser mucho más fácil de implementar un proceso, ¿no? Pero cuando lideras va de personas, y es lo que digo siempre, ¿no? Un líder ya, cuando es líder, ya no es el que más sabe de ese trabajo, es el que más sabe de personas. Entonces, ¿Y algo que le dirías a algún líder que nos esté escuchando ahora mismo que se atreva a potenciar más ese liderazgo creativo que pueda empezar a hacer ya? Has hablado de hacer preguntas, de cuestionar, de ¿qué más se puede hacer? Escuchar, hablar el último, ¿no? Y escuchar no dejando que termine la frase, sino realmente comprendiendo lo que está hablando la otra persona, ¿no? Desde un lugar de empatía. El tener coraje, porque hay que tener coraje para defender ciertas ideas, para apoyar ciertas ideas. También hay que tener este coraje, ¿no? Esta integridad para ir más allá de lo que dicta las normas, ¿no? De bueno, entender que hay otras escalas, ¿no? Que hay otros niveles por encima que puedes elevar, el creer en las personas de tu equipo. Y creer de verdad, ¿eh? No es un, bueno, venga, va, pruébalo. No, creer de verdad, confiar en el equipo, el permitir crear espacios seguros para que de verdad el equipo pueda crear, ¿no? No puedes decir, venga, prueba, el error está aceptado, pero saben que hay unas consecuencias si hay un error. Entonces, crear espacio seguro también es crear esos espacios en los que si alguien se equivoca tampoco la lía demasiado, ¿no? Mostrarse vulnerable. Porque si estás trabajando con personas, si quieres mostrar a las personas que crees que aceptas su vulnerabilidad, tú también te tienes que mostrar vulnerable. Y eso no significa ir llorando por los pasillos, pero poder decir, oye, esto no sé cómo se hace, esto me da miedo, esto tengo mis dudas, ¿no? Y desde ahí, pues mostrar ese coraje para decir, lo vamos a resolver, pero yo también dudo, ¿no? No pretender saberlo todo, por lo que te decía, porque al final el líder no es el que más sabe del trabajo que se está haciendo, es si acaso el que más sabe de gestionar ese equipo para que cada uno haga lo que mejor sabe hacer, ¿no? Porque al final, y hacer que ese trabajo se haga lo mejor posible. Y luego hay otra cosa que es, y sobre todo, ¿no? La humildad de que ya no va de brillar uno, va de hacer que brillen los demás, ¿no? Y eso también significa que, bueno, cuando todo va bien, el mérito es del equipo, pero a lo mejor si va mal también tenemos que asumir responsabilidades y eso es que es complicado, ¿no? Al final es un trabajo personal ser líder, que es complicado y que hay que estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Que bueno, que también... Hay un tema que también a mí a veces me interesa, ¿no? Que es este también de... A veces cuando preguntamos, ¿no? Yo pregunto, ¿quién es líder? ¿Quién se considera líder? A veces tampoco se levanta la mano. Es como todos podemos llegar a ser líderes. Sí. Y otra cosa es que lideremos de una forma consciente o que lideremos de una forma alineada con otros valores o efectiva, pero liderar, estamos liderando continuamente. Y no hace falta ser el director o el gestor o el... No es un cargo, ¿no? Es realmente una actitud, pero es verdad que cuesta, sí, porque además ha vinculado también el líder al que tiene carisma, al que también de nuevo, ¿no? Hay todas unas acepciones de liderazgo que también puede que confundan y uno diga, no, yo no soy el carismático, el que, ¿no? Que le pueda dar. Neus, has dicho una frase que me he quedado con ella, me la he apuntado aquí, que me ha encantado. Lo que nos puede salvar es la creatividad. Cuéntanos esto, a ver.
Bueno, porque, mira, yo creo que hemos tenido una sociedad en la que hemos repetido lo que decíamos, ¿no? Nos daban las respuestas y esas las aprendíamos y todos teníamos las mismas respuestas. Y eso en un momento en que todo parecía que iba según un guión ya establecido, ¿no? Y en un formato más de fábrica, que empezó en las empresas y se extrapoló, yo creo, bastante a toda la sociedad, y la educación estaba preparada para esto, para saberse las respuestas a unas preguntas que estaban muy establecidas, un proceso que ya conocíamos, con una carrera que ya conocíamos, que ibas, pues te mantenías en un plano repetido o ibas para arriba de una forma jerárquica, todo estaba como muy pautado, ¿no? Y ahora de repente pues viene la tecnología y empieza a cambiar todo, vienen las redes y empieza a cambiar más y viene la inteligencia artificial y ya nos desmonta todo el chiringuito. Eh, entonces, de repente, esa repetición y ese proceso, eso es un algoritmo, ¿no? Entonces, eso ya lo tienen las máquinas. Y de repente, con la inteligencia artificial, ya ni siquiera es el algoritmo de antes, de si A, luego B, luego C, es que ya empiezan a hacer tirabuzones y de A pasan a D, ¿no? Entonces aquí si lo que pretendemos, si hacemos lo mismo que hacíamos antes, es que estamos haciendo lo mismo que las máquinas y encima lo hacemos peor. O sea, es que no tiene ningún sentido. Si queremos aportar algo y queremos trabajar con las máquinas, ¿no? Necesitaremos aportar algo que no sea capaz de aportar la máquina. Y hasta el momento lo que más nos puede diferenciar, aparte, bueno, además de la empatía, por supuesto, ¿no? Y de la parte de sensibilidad es esta creatividad, porque esta creatividad está muy vinculada, esta empatía es el que pasa ahí, conecto con el problema y desde ahí aporto una solución, y luego sobre todo porque a nivel personal, cuando todo está cambiando de esta manera, incluso cuando sientes que tu puesto de trabajo, ¿no? Ya, o sea, nos va a salvar a nivel profesional, pero sobre todo a nivel personal, ¿no? Porque cuando sientes que muchas de las cosas que estabas haciendo de una manera diferente te la han cambiado, cuando a lo mejor incluso pierdes el trabajo porque no sabes cómo adaptar tu trabajo a lo que está viniendo, el sentirte capaz de aportar soluciones en tu vida, en la vida de los demás, esto al final es lo que te va a hacer sentir útil, ¿no? Entonces la creatividad yo creo que es lo que puede hacer que uno se sienta capaz y sobre todo útil y que encuentre sentido en un contexto que nos va a revolver a todos en todos los sentidos y en todos los ámbitos, ¿no? De nuestra vida. Así que a ponerla en valor y a desarrollarla. Totalmente, totalmente. Sí. Neus, para ir acabando la entrevista, esta conversación, háblanos de ese proyecto Date Permiso. Cuéntanos qué es y también me gustaría que nos contaras tu propio proceso creativo hasta que has llegado a donde estás ahora con ese proyecto Date Permiso. Pues mira, Date Permiso surgió de esto, ¿no? Del date permiso para ser creativo, para probarlo, para equivocarte, para enfocarte en el proceso y olvidarte del resultado, ¿no? Entonces, de ahí pues, tiene diferentes formatos, pero uno de ellos es este libro de Permiso para Ser, porque vi que al final, pues eso, la creatividad yo lo uso como la herramienta para este desarrollo personal, para conocerte, por lo que decíamos, ¿no? Que cuando sucede esto, pues hay un crecimiento personal. Entonces, pues juntándolo con mi expertise en coaching y demás, pues fui desarrollando talleres, programas, entonces tanto para empresas como para particulares, y entonces el cuaderno es todo un proceso, un viaje para acompañar, porque también me di cuenta que sí, que tú puedes decir, oye, sé creativo, que esto te va a ayudar mucho, y la gente es que no sé por dónde empezar. Entonces escribí este libro, que es un libro cuaderno, para acompañar en este proceso, para ir ayudando a ganar confianza en sentirse creativo, ¿no? En este agradecerse, reconocerse, en este empezar a escribir de forma más automática para perder el miedo, para entender que escribir es una herramienta brutal para soltar todas las emociones y que no tiene que ser un texto, no tienes que escribir una novela para disfrutar escribiendo. La escritura creativa te permite situarte en otros lugares, visualizar, ponerte en el papel de otro, y da igual el resultado, pero en el proceso estás yendo a una parte de tu cerebro donde no accedes desde un lugar racional, ¿no? Entonces, desde ahí cada vez más, primero a lo mejor había unas propuestas más creativas en una agenda inicial que había, pero poco a poco se fue convirtiendo en esto, ¿no? En el vincularlo más al arte, a lo artístico, porque me di cuenta, bueno, yo desde hace muchos años hago collage, escribo desde siempre, pinto, pero a lo mejor no había hecho ese trabajo más de análisis de qué sucedía ahí. Y cuando empecé con Date Permiso me di cuenta de esto, ¿no? Que cuando estás creando artísticamente o con herramientas artísticas estás accediendo a una parte de ti que de otra manera es muy difícil, ¿no? Cuando hacemos collage, por ejemplo, es muy bonito
porque salen soluciones que la gente ni siquiera buscaba expresar eso. Y de repente ve el collage y dice, wow, me doy cuenta de lo que hay aquí que ni yo había hecho la reflexión. O con la escritura automática, que son palabras sueltas, de repente cuando lo leemos en voz alta, ¿no?, uno se da cuenta de lo que ha escrito y de por qué ha repetido ciertas palabras, de por qué. Entonces, de repente surgen cosas que si simplemente lo analizáramos o estuviéramos hablando sobre el problema, no saldría eso, ¿no? Entonces, pero, de nuevo, ¿no?, hay que acompañar en este proceso para ir de lo más racional a lo más artístico, ¿no? La palabra es muy creativa, pero no deja de ser, ¿no?, pues algo más racional, es una capacidad que tenemos el ser humano desde un lugar más de poner palabras, ¿no? Para llegar al collage, a pintar, a lo abstracto, hay que acompañar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el libro es para acompañar en este proceso y todo lo que hago al final, ¿no?, es eso, con la escritura, con el garabato, con el collage, con el pintar, acompañar a ir a esa parte nuestra a la que no accedemos. Por eso digo que es un medio para mí, ¿no?, más que un fin, porque luego el collage lo enmarcas o lo tiras, ¿no? Puedes ni siquiera pegar las imágenes. Así como invitación, podríamos decir a quien nos esté escuchando, ¿no?, que si quiere desarrollar esa creatividad, que se dé permiso para pintar, para garabatear, para lo que sea, y que en lugar de poner tanto foco en el resultado, que disfrute de ese proceso. Totalmente. De alguna manera sería por ahí. Que disfrute el proceso, y es lo que digo, que a veces el escribir en libretas viejas, incluso sabiendo que las vas a tirar, que no lo vas a leer nunca más, pues si no se convierte en un diario y estás pensando en cómo lo verás cuando lo leas dentro de unos años. No. La tiras, ¿no? Lo que decíamos, sí, totalmente, el darse permiso para esto. Neus, me quedaría contigo hablando de este tema un día entero, así que tenemos que hacer un podcast 2, segunda parte. Cuando quieras. Muchas gracias por compartir esa percepción, ¿no?, ese significado de la creatividad. Sí. Para mí ha sido muy interesante y muy útil. Me voy a poner ya a escribir, como me decía ayer mi hija, o a pintar, porque no pintas, mamá. Claro que sí. Y muchísimas gracias, Neus. Gracias a ti, Vanessa. Gracias. Muchas gracias.